Muy buenas, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los ángulos notables de 0, 90, 180, 270 y 360 grados, los cuales los vamos a identificar a partir de un concepto que se llama la circunferencia unitaria. Bueno, la cual se define como un conjunto de puntos. Aquí tenemos la gráfica. La circunferencia son estos puntos que tenemos acá, que están en el plano cartesiano, o sea, el plano de eje X horizontal y de eje Y vertical. Y como su nombre lo indica, unitaria es porque tiene un radio que equivale a una unidad. O sea, este radio, esta línea equivale a 1. Por eso se llama circunferencia unitaria. Entonces, la circunferencia unitaria la definimos en el plano cartesiano con radio igual a 1, indica acá, y está ubicado en el centro de la circunferencia en el punto 0,0. O sea, el centro de la circunferencia está en el punto 0,0 del plano cartesiano. Recordemos que el plano cartesiano se da por parejas ordenadas donde X, recordemos, X está representando este eje, el horizontal, y Y está representando el vertical, el punto X y el punto Y. Entonces, iniciamos con ese concepto. Bueno, continuando con el concepto de función circular, ya continuaríamos con ese que nos dice que una función circular es como una especie de relación o de correspondencia entre una pareja ordenada y su ángulo que corresponde. Es decir, si miremos acá la gráfica, la circunferencia unitaria de radio 1, si yo me desplazo hacia acá, hacia la derecha, me he desplazado 1 en X, entonces por eso esta es la X, 1 en X, y en Y no me he desplazado nada, entonces en Y es 0. O sea que 1 en X y Y en 0, porque no ni subo ni bajo. Y así en cada uno de los punticos puedo ubicar una pareja ordenada, ¿sí? O una parejita XY. Por ejemplo, en esta, ¿cuál sería? Subo 1, perdón, no subo 1, pero en Y. Pero ¿dónde es la Y? La Y es la segunda componente, es decir, la segunda letra. Entonces, en X, porque primero es la X, en X no subo, me quedo ahí, en X me quedo acá, no avanzo ni a la izquierda ni a la derecha, porque me quedo ahí. Entonces en X es 0 y en Y es 1, positivo. ¿Por qué positivo? Porque va hacia arriba, hacia arriba. Muy bien, si vamos con este otro punto, observamos que en este punto la X vale menos 1 porque va hacia la izquierda. Entonces paréntesis menos 1, y en Y no sube ni baja, entonces vale 0. Bueno, y en este otro punto que observamos, en X no avanza ni a la izquierda ni a la derecha, pero en Y sí baja hacia el menos 1. Entonces en X da 0 porque no se desplaza horizontalmente, y en Y vale menos 1 porque es hacia abajo, ¿cierto? En este sentido. Muy bien, ya tenemos todos los punticos de cada uno de estos lugares. ¿Por qué no hablo de estos puntos de acá? Porque estos son otros ángulos. ¿Cuáles puntos nos interesan? Los que vimos en el título inicial, que son los de 0 grados, 90 grados, 270, 180, 360. Entonces, si leemos acá, miren lo que dice. Dice que la función circular es una correspondencia entre el ángulo que describe el arco y el punto XY. Entonces, este es el ángulo. Por ejemplo, acá voy avanzando, ¿cierto? Entonces, es el ángulo que describe un arco, ¿cierto? Este arco de circunferencia, y aquí entonces habría un ángulo, y habría un ángulo inicial desde acá, ¿cierto? Empezando así, sería el ángulo, y sería el ángulo, y este sería el arco, y en ese lugar, en ese punto de la circunferencia, hay una parejita XY. Entonces, para encontrar las de 90, 180 y 360, pues vamos a utilizar una formulita. Ya les voy a mostrar cuál es. Entonces es esta que vemos acá, donde, ¿qué significa esto?
Significa que acá la función circular f asocia a un ángulo, llamémoslo en este caso ángulo, ángulo ¿qué? Ángulo alfa, ¿sí? Ángulo alfa, porque ese es el ángulo alfa. Al ángulo alfa le asocia una pareja XY, ¿sí? Entonces vamos a primero a definir cada una de ellas, cada una de las relaciones trigonométricas. Entonces, ¿qué es el coseno? En la circunferencia unitaria, el coseno se define como el valor de x del punto P. El valor de x del punto P, es decir, de este punto, la partecita de x va a ser el coseno. ¿Qué es el seno? El seno se define como el valor de y de ese punto P. O sea, cuando hablemos de y vamos a hablar del seno. Y para hablar de la tangente, para encontrar la tangente dividimos la componente de y entre la componente de x, o sea, como está acá. Tangente del ángulo de que estemos hablando es igual a dividir y entre x. Pero con ejemplos lo vamos a entender mejor. Entonces, para hacerlo con ejemplos, vamos a hacer uno sencillito, que es el que está acá. ¿Dónde empieza a girar el ángulo? El ángulo empieza a girar acá. Entonces, ¿qué ángulo hay aquí? Entonces, el ángulo que hay acá es de ¿cuántos grados? Vamos a colocarlo con otro color. Es de 0 grados. ¿Por qué? Ahí estoy iniciando. Entonces, si empiezo a girar a partir de ahí en el sentido contrario de la manecilla del reloj, aquí, entonces, ¿cuánto gira? 90 grados en este punto. Listo. En este otro punto, ¿cuánto ha girado? 180 grados. En este punto, ¿cuánto ha girado? 270 grados. Y cuando vuelvo otra vez al inicio, ¿cuánto he girado? Una vuelta entera de 360 grados. ¿Hasta ahí terminaría? No. Puedo continuar. O sea, si alguien continúa dando vueltas, entonces aquí esto es otro ángulo que le sumo 90. Es decir, 360 más este pedacito que vale 90, ¿cuánto nos da ya? 450 grados, cuando ya da una vuelta y un cuarto, digámoslo así de vuelta. Cuando ya ha dado otra vuelta entera y media vuelta más, o sea, acá, ¿de qué ángulo me estoy refiriendo? Entonces serían 45 más 90. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cuánto nos da esto? Nos da 540 grados. Y así sucesivamente, infinitamente, esto sigue dando vueltas y aumentando el número de grados. ¿Sí? Entonces, la intención de esto es definir nada más las que nos corresponden en el título, que es de 0, 90, 180 y 270 grados. Bueno, entonces, si continuamos acá, vemos esta formulita que tenemos aquí, que dice f del ángulo cualquiera, alfa, es igual a la parejita x, y. Entonces lo voy a hacer con el primer ángulo más fácil de todos, que es el inicial, que es el de 0 grados. ¿Dónde empieza 0 grados? No acá, no, aquí no, sino en este lugar. A la derecha, en el punto 1,0 de la circunferencia unitaria. Entonces, este es el ángulo de 0 grados, ¿sí? Aquí sí me dicen, ¿cuál es el ángulo que hay aquí? El ángulo que hay aquí es de 0 grados. ¿Cuál es la pareja que se asocia? Mire, aquí dice, ¿cuál es la pareja que se asocia? O sea, el punto PXY que se asocia al ángulo. Entonces, usted lo escribe así, la función de ¿quién? Del ángulo de 0 grados es equivalente a ¿cuál pareja? A la pareja 1,0. 1,0. Entonces, ¿qué estoy asociando? Al ángulo le estoy asociando una pareja y esa es la función circular. O sea, esto es una función circular que asocia a un ángulo un punto PXY en la circunferencia unitaria, o sea, en esta circunferencia de radio 1, que por eso X vale 1, no puede valer otra cosa distinta. Entonces, teniendo en cuenta esto, este concepto, vamos a llenar la tabla, pero teniendo en cuenta también que cuando hablemos de coseno, el coseno es ¿qué valor? El coseno se define como el valor de la letra X, o sea, todo lo que me dé acá va a ser coseno, ¿sí?
Y todo lo que me dé en y va a ser seno. Y todo lo que sea la división de y entre x, así como está aquí definido, es la tangente del ángulo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esto con el ángulo de 0 grados. Entonces, para eso vamos a llenar una tabla, ¿sí? Y la tenemos acá. Vamos a llenar esta tabla. Entonces esta tabla nos dice completar esta tabla teniendo en cuenta la función circular, o sea, esto. Recordemos que para ello debo de saber también las parejitas que hay en 90, en 180. Entonces uno puede hacer una especie de borrador para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, acá pongo 90 grados, aquí es 180 grados, aquí es 270 grados y pues 360 es lo mismo que el de 0, ¿cierto? 360 grados. ¿Qué más nos falta en este dibujo? Nos quedarían faltando las parejitas. Vamos a escribir las parejas. Ya tenemos aquí el punto 1,0. Aquí qué punto sería entonces, según lo que repasamos ahorita, sería el punto 0,1, que es 0 en x y sube 1 en y. Aquí sería ¿cuál punto? Aquí sería el punto en x menos 1 y en y 0, porque avanzo hacia la izquierda 1 negativo y no avanzo ni arriba ni abajo. Aquí sería el punto 0 en x porque no avanzo nada y menos 1 en y porque avanzo hacia abajo negativamente. Y acá pues vuelvo a 360 en el mismo 1,0. Si yo hago esto, ya puedo llenar esta tabla teniendo en cuenta las definiciones de quién es x, que es el coseno, ¿cierto? Entonces recordando, volviendo a escribir, entonces lo voy a escribir aquí, x es el coseno y y, que aquí también se encuentra, es el seno. Y la tangente es la división de lo que me dé y entre lo que me dé x. ¿Listo? Entonces, uno hace esto, como lo tengo escrito acá, la función del ángulo 0 grados es igual a 1,0. ¿De dónde saqué eso? De acá de este dibujo, ¿cierto? 1,0 para el ángulo de 0 grados. Y ya voy definiendo aquí los valores para el seno. Entonces aquí voy a escribir todos los del seno. Entonces iniciamos. Seno de 0. Entonces, seno de 0. Entonces seno de 0 es para el ángulo de 0 grados. El seno de 0 grados, ¿cierto? Es el valor que corresponde a y. El valor que corresponde a y aquí en 0 grados es 0. O sea que seno de 0 se relaciona con ¿qué número? Con 0. De 0. ¿Sí? Vamos con x. Entonces, ¿cuál es el coseno de 0 grados? Perdón, estamos hablando del ángulo de 0 grados. Entonces, sí, entonces el coseno de 0, o sea, estamos llenando hacia abajo. El coseno de 0, porque estamos relacionando el coseno de 0 grados, ¿a cuánto equivale? ¿Equivale a cuánto? El coseno de 0 equivale a 1, ¿sí? Porque esta es la x, y mire que la definición dice, el coseno se define como el valor de x del punto P. Entonces, ¿cuánto vale el valor de x en 0 grados? Vale 1. Entonces, escribimos 1 en el coseno de 0. Entonces, mire que ya vamos llenando la tabla de acuerdo a la función circular, o sea, a esto que hay acá. A esto. De acuerdo a esto que hay aquí. Bueno, a esta parte de acá. Vamos a definir entonces la tangente. Entonces, para definir la tangente, eso sí lo podemos escribir por aparte. Entonces escribimos la tangente de qué ángulo, de 0 grados es igual. O sea, estoy escribiendo esto que hay aquí. La tangente de 0 grados es igual a y sobre x. ¿Quién es y? Entonces, y es 0 dividido x. ¿Quién es x? 1. Y 0 dividido 1, ¿cuánto me da? 0. En la calculadora, todos sabemos que eso da 0. Entonces nuestra respuesta en la tabla es equivalente ¿a qué? A 0. Miren cómo es de sencillo solucionar estos ejercicios. Ahora, ¿cómo serían las inversas? Entonces, vamos a escribirla. Entonces iniciamos. La inversa. Entonces, la cosecante, recordemos que es la inversa del seno. Bueno, entonces el seno nos dio 0. ¿Cuál es la inversa del número 0? ¿Cierto?
Entonces aquí sería la cosecante del ángulo de 0 grados es igual a. Entonces vamos a buscar la inversa del 0. Bueno, entonces mucha atención a lo que voy a hacer acá, ¿sí? Entonces, si yo tengo el 0 arriba y aquí pongo el 1 abajo, si yo divido 0 entre 1 me va a dar 0, ¿cierto? Es decir, aquí tenemos el seno de 0, que es igual a 0, ¿sí? Si yo voy a encontrar la inversa, que es la cosecante de 0 grados, es la inversa del 0, del seno, pero acuérdense que tener 0, 0, el 0 tiene un 1 abajo, porque 0 dividido 1 da lo mismo, 0. Entonces, si yo invierto esto, el 1 pasaría arriba y el 0 pasaría abajo. O sea que quedaría 1 sobre 0. Y entonces la cosecante de 0 grados es 1 sobre 0. ¿Sí? Porque miren, vuelvo a repetir, el seno de 0 es 0 sobre 1. O 0. ¿Y cuál es la inversa de 0 sobre 1? Es 1 sobre 0. Entonces aquí es donde llega la pregunta. Si usted coge una calculadora y divide 1 entre 0, le va a salir indeterminado. O sea que este resultado no tiene solución. O sea, dividir por 0 no se puede en matemáticas. Entonces, como dividir por 0 no se puede en matemáticas y la solución no existe, después pueden investigar eso, podemos hablar de eso en otro video. La forma de simbolizar esa indeterminación en este momento es colocar indeterminación, o también lo podemos representar mediante el símbolo de infinito. Entonces, pero ese infinito no significa infinito, este símbolo significa indeterminación, ¿ok? Entonces la cosecante de 0 es indeterminada, no existe, ¿sí? Entonces aquí en esta tablita colocamos el símbolo de indeterminación, ¿listo? Siempre cuando dividamos abajo por 0 nos da indeterminado. Bueno, la secante, entonces vamos a hacer lo mismo con la secante, a ver qué pasa. Entonces escribimos la secante de 0 grados es igual. Recordemos que la secante es la inversa del coseno. Entonces ya tenemos el 1. Entonces voy a hacer lo mismo para que lo puedan observar. Si yo coloco el coseno de 0 grados, ¿nos dio cuánto? 1. Ese 1 que tiene abajo, pues debe tener otro 1. 1 sobre 1 para que me dé el mismo 1. Entonces, si usted se pone a mirar, si yo invierto estos valores, pues me va a quedar el mismo 1 arriba y el mismo 1 abajo. Entonces, como la secante es la inversa del coseno, vuelvo y los invierto, pues queda igual. O sea que la secante de 0 también vale ¿cuánto? Vale lo mismo, vale 1. Vale 1. 1. Y vámonos con la cotangente de 0. Entonces, si nos ponemos a hacer la cotangente de 0, usted se pone a mirar, ya tengo la tangente. Entonces, vamos a hacer la cotangente de 0. La cotangente, que es la inversa de la tangente de 0 grados, es igual. La tangente es 0 sobre 1, entonces la cotangente es la inversa, es decir, 1 sobre 0. Y ya acabamos de explicar ahorita que 1 sobre 0 da indeterminado. Y lo escribimos en la tabla como indeterminado. Entonces miren que ya acabo de encontrar todas las valores de seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente del ángulo de 0 grados, pero ¿a partir de qué? De la función circular, ¿sí? Y la función circular es lo que acabo de explicar acá, con esta formulita que hay aquí arriba, donde al ángulo le corresponde una pareja, un punto P, y ese punto P relaciona la X con el coseno, la Y con el seno, y la división de la tangente, o sea, de Y sobre X, nos da la tangente, y ya las inversas, que es voltear, digámoslo así, los valores para encontrar cada uno de ellos. Bueno, voy a hacer otro más, y a ustedes les va a quedar de tarea hacer los demás. Voy a hacer el de 180 grados, ¿sí? Y ustedes van a hacer los demás. Y voy a explicar algo sobre este que hay acá, que ustedes dirán, ¿y eso por qué está ahí? ¿Cierto? Entonces vamos a iniciar con el de 180.
Bueno, pues entonces para el ángulo de 180 grados escribimos la función, la formulita, la función en el valor de 180 grados es igual al valor de x en 180 grados. Entonces nos vamos a la gráfica y observamos que el valor de x en 180 grados es menos 1 en la circunferencia unitaria, coma y. ¿Y quién es y en la circunferencia unitaria en 180 grados? 0. 0. Entonces ya tenemos los valores de coseno y de seno de 180 grados. Entonces eso lo puedo ir escribiendo acá. No es difícil, miren que simplemente es ubicar esa parejita en la circunferencia unitaria y escribir esto para yo identificar el de 180 a qué ángulo corresponde. Digo a qué valor corresponde. Entonces, vámonos al ángulo de 180. Entonces, el seno, acabamos de identificar que vale 0 también, porque aquí vale 0, ¿cierto? En y. Coseno, ¿cuánto del coseno? En x menos 1, entonces el coseno es x menos 1. Recordemos que aquí están las definiciones en la parte de arriba, el coseno es x y el seno es y. Y la división entre x y y, que es entre y y x, que es la tangente. Entonces escribimos por ahí aparte, esto sí hay que escribirlo, la tangente de 180 grados es igual a y sobre x. ¿Quién es y? Y es 0. ¿Quién es x? X es menos 1. ¿Sí? Y hacemos la división. 0 dividido menos 1. Todo el 0 siempre se divide por cualquier número. ¿Cuánto me va a dar? 0. ¿Sí? Entonces aquí me va a dar 0, porque el 0 está en la parte de arriba. Entonces, ya encontramos la solución de la tangente de 180 que vale 0. ¿Listo? Continuamos con la cosecante, ya seguimos con las inversas. Entonces, a ver si ya aprendimos más o menos, que yo sé que aprendimos muy bien, ya sabemos que la cosecante de 180, entonces la escribimos, la cosecante de 180 es la inversa de qué número? Es la inversa del número 0. Y lo que acabamos de explicar es que si yo invierto el 0 va a quedar abajo. Y si el 0 queda abajo, la división por 0 no se puede hacer. O sea, va a quedar así. Va a quedar 1 sobre 0. Y 1 sobre 0 es igual a ¿qué? A indeterminado. O sea, que va a dar indeterminado acá. ¿Ok? Indeterminado. Vamos con la cosecante. Entonces, la cosecante, la secante de 180 grados es igual a la inversa del coseno. Entonces, la inversa del coseno es 1 sobre 1. Entonces, vuelvo a escribir 1 sobre 1. ¿Y cuánto nos da 1 sobre 1? Nos da 1. Mire que prácticamente los valores del ángulo de 0 y de 180 son iguales. ¿Sí? Pero ojo acá, que es que estamos hablando de 180 y aquí me faltó algo, ¿sí? Porque es que es la inversa del coseno y este menos 1 yo no me lo puedo olvidar, lo tengo que colocar. Entonces ese menos 1 ya va a quedar ese abajo, ¿cierto? Y 1 dividido menos 1 da ¿cuánto? Da menos 1. O sea que la secante del número 180 es menos 1. Entonces aquí colocamos menos 1. Y aquí vuelve a suceder lo mismo con la cotangente, pero hay que escribirla, ¿listo? Hay que escribirla para que la tengamos ahí presente. Entonces la cotangente de 180 es igual a la inversa de la tangente. ¿Y la inversa de 0 cuál es? La inversa de 0 es infinito. Entonces también es indeterminado. Entonces copiamos acá indeterminado. Listo. Y ya hicimos tanto la de 0 grados como de 180 grados. Bueno, y terminando ya con la explicación, vamos a explicar este 5 medios de pi. ¿Qué sucede? Pues lo primero que deben de hacer es pasar ese 5 medios de pi, lo deben de pasar a grados, ¿cierto? Para saber en qué lugar se encuentra acá. O sea, si se encuentra en el punto de 0 o en el de 90 o en 180 o en 270, ¿cierto? Entonces primero hay que buscar dónde se encuentra para ya encontrar el punto al que se relaciona. Entonces yo puedo escribir f de 5 pi medios es igual a qué pareja, ¿cierto?
Pero para buscar eso tengo que saber el ángulo, o si usted lo sabe hacer, bueno, sería de memoria, muy interesante, pero bueno. Vamos a recordar entonces que se hace con una regla de 180, una regla de 3, que equivale a un pi radian, y vamos a buscar que 5 medios de pi a cuántos grados equivale. Lo solucionamos en x y nos queda que 180 grados por 5 medios de pi sobre pi, ¿cierto? Esto pasa a dividir. ¿Y qué pasa con los pi? Se nos cancelan. ¿Y qué operación nos quedó? Nos quedó que 180 por 5 medios. ¿Y eso cuánto nos da? Pues podemos sacarle mitad a esto y mitad a esto, que todos dos tienen mitad, y nos da 90. Aquí nos queda un 1. Y 9 por 5, 45. Y le agrego un 0. O sea que esto da 450 grados. Muy bien. Entonces, como esto da 450 grados, tengo que averiguar dónde queda 450 grados en la circunferencia. Entonces usted sabe que aquí empieza en 0, 90, 180, va de 90 en 90, 270, 360 y 360. Más 90, ¿cuánto nos da? 450. O sea que 450 queda en este lugar. ¿Y ese lugar qué punto es? Vamos a recordar el punto en la circunferencia unitaria, que vale al punto 0 en x, porque no avanza nada en x, y sube 1 en y, 0,1. Y ya sabemos que esta es la x, que es el coseno, y esta es la y, que es el seno. O sea que ya les expliqué 5 medios a qué ángulo equivale. Ya ustedes van a completar la tabla a la cual equivale, ¿cierto? Cada uno de los valores del seno, el coseno, de la tangente. Bueno, y como por darles un inicio, un empujoncito más, entonces aquí diríamos el seno. A ver, ¿el seno equivale a quién? A y. ¿Quién es y? 1. Entonces aquí coloco 1, ¿sí? Porque el seno es y. Coseno, ¿quién es coseno? X. ¿Quién es la x? X es 0. Entonces es 0, ¿sí? Y voy a hacerle la última para que vean que ustedes van a ser capaces de hacer las demás. Y la última va a ser la de la tangente. Si yo escribo la tangente, ¿de qué ángulo? De 5 medios de pi, ¿sí? Es igual a y sobre x. ¿Quién es y? 1. Sobre x. ¿Quién es x? 0. ¿Y 1 sobre 0 cuánto nos da? 1 sobre 0 nos da indeterminado, de acuerdo a lo que acabamos de ver, o podemos escribir el símbolo de infinito. Y así terminamos la explicación. Ya ustedes encuentran estas inversas, encuentran la de 360, la de 270 y la de 90. Muy bien, jóvenes, esa es la actividad para esta semana. Que estén muy bien.